Muy buenos días, mi nombre es Camila Triana y formo parte del grupo de Samuel Cifuentes, Camila Beltrán y Lisette Pérez. Hoy vamos a hablar sobre la ley de Ohm, el cual es un principio fundamental en la electricidad y la electrónica que establece una relación matemática entre tres magnitudes eléctricas clave, el voltaje, la corriente y la resistencia. Fue formulada por George Simon Ohm y es la base para el análisis de cualquier circuito eléctrico. La ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de dicho conductor. La relación de esta ley se expresa mediante la siguiente fórmula. V, que es el voltaje o tensión medido en voltios, igual a la I, que es la corriente o intensidad medida en amperios, por la R, que es la resistencia medida en ohmios. Para encontrar cualquiera de las tres magnitudes se pueden despejar las fórmulas. Es decir, si se quiere calcular la corriente, lo que se hace es dividir el voltaje con la resistencia. Y para calcular la resistencia, lo que se hace es dividir el voltaje con la corriente. Para poner en práctica la ley, se puede aplicar el siguiente ejemplo. Se nos dice que un circuito tiene una resistencia de 5 ohmios y por él circula una corriente de 3 amperios. ¿Cuál es el voltaje aplicado? Acá se nos está dando la fórmula principal de la ley de Ohm, la cual es voltaje igual a corriente por la resistencia. Acá lo que se hace es sustituir los valores. Se nos está diciendo que la corriente equivale a 3 amperios y que la resistencia equivale a 5 ohmios. Se multiplica 3 por 5 da 15, es decir, que el voltaje aplicado equivale a 15 voltios. Les voy a hablar sobre el voltaje, la corriente y la resistencia, en lo que estas tres se relacionan con la ley de Ohm. El voltaje es la fuerza, presión o energía potencial que impulsan a las cargas eléctricas para que éstas se muevan a través de un circuito. Es decir, que es como un empuje de la fuente de energía que hace fluir la corriente. La ley de Ohm muestra que el voltaje es la causa del flujo de la corriente. La fórmula para esto sería voltaje es igual a intensidad multiplicado por resistencia. Y esto significa que a más voltaje, más fuerza para mover la electricidad. Ahora vamos a ver cómo sacar el voltaje. Es muy importante saber que la fórmula es la corriente por la resistencia. El ejercicio nos plantea que la corriente son 2 amperios y la resistencia son 10 ohmios. Entonces acá sería 2A por 10 ohmios. Entonces acá sería 2 por 10, que sería 20. Y aquí se sacaría el resultado del voltaje. La corriente es un flujo caudal de cargas eléctricas a través de un conductor por unidad de tiempo. Es decir, que es cuánta electricidad está pasando por un punto de circuito de un momento dado. La ley de Ohm muestra que la corriente es el resultado de aplicar un voltaje a una resistencia. La fórmula de esto sería la corriente es igual a el voltaje dividido por la resistencia. Y esto significa que la corriente mide la cantidad de electricidad que esta circuita. Ahora vamos a ver cómo sacar la corriente. Es muy importante saber que esta es la fórmula. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora vamos a sustituir valores, que sería la corriente igual a 24 voltajes sobre 12 ohmios. Que acá lo que se haría sería dividir 24 sobre 12, lo que nos daría como resultado 2 amperios. La resistencia es la oposición que un material presenta al paso de la corriente eléctrica. Es decir, que es el freno que el material le pone a los electrones que intentan circular. La ley de Ohm muestra que la resistencia es la variable que limita la intensidad de la corriente en un circuito. La fórmula para esto sería resistencia es igual a el voltaje dividido por la intensidad de la corriente. Y esto sirve para calcular la resistencia de un componente o de un circuito. Saber cómo sacar la resistencia. Es muy importante saber que esta es la fórmula, que es resistencia igual al voltaje sobre la corriente. Vamos a sustituir los valores, que sería que el problema nos está dando que sería 12 voltajes
sobre la corriente, que sería 2 amperios. Entonces lo que se hace acá es dividir 12 dividido en 2, lo que nos da 6 ohmios, que este sería el resultado de la resistencia. Y para terminar, todo se resume en que la fuerza es igual a la corriente multiplicada por la resistencia y que estas tres siempre están conectadas. Objetivo número 1. Ver qué pasa con la corriente, si el voltaje cambia y si la resistencia se mantiene fija. Análisis. Si la resistencia es constante, el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Predicción. Si el voltaje sube, la corriente también sube. Si el voltaje baja, la corriente también baja. Objetivo número 2. Ver qué pasa con la corriente, si la resistencia cambia y si el voltaje se mantiene fijo. Análisis. Si el voltaje es constante, la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Predicción. Si la resistencia sube, la corriente baja. Si la corriente sube, la resistencia baja. Circuito eléctrico es un camino cerrado que permite que la corriente fluya desde una fuente de energía, que pase por los componentes y regrese a la fuente. Relación con la ley de OHM. Esta ley es clave para analizar y diseñar circuitos. Se usa en cada componente y en cada circuito completo. Permite calcular la resistencia, el voltaje y la corriente total. Ayuda a saber el voltaje que cae en cada componente y la corriente que lo atraviesa. Yo les voy a mostrar un experimento sobre la ley de Ohm y cómo ésta se comporta en el agua. En este caso vamos a usar una pila de 9 voltios, vamos a usar 2 cables de cobre, no importa el calibre, ya que es una corriente baja la que va a pasar por esos cables. Necesitamos un LED y 2 clips. Y el agua tiene que ser pura. Bueno, después de explicar lo que necesitamos, como podemos ver, la pila es de 9 voltios y el agua está pura y la sal no se ha disuelto en este momento. O sea, el agua sigue pura ahí en este momento. Al la pila ser de 9 voltios, podemos suponer que después de revolver la sal podría ser al menos unos 100 ohmios y esta sal contaría como una resistencia, sería una resistencia, lo cual haría que aumente, o sí, haría que aumente el brillo y la potencia del LED. Podemos suponer que es de 100 ohmios, ¿cierto? Entonces a través del circuito sería como 1 igual sobre los 9 voltios dividido los 100 ohmios, que daría 0,09 amperios. Si se agrega más sal al agua, la resistencia eléctrica disminuye. O sea, la sal haría que aumente el brillo y la potencia del LED, lo cual haría que aumente la energía y quedaría como a la mitad de ohmios. O sea, los ohmios bajarían y quedarían casi como 50. Serían los 9 dividido 50, lo cual da 0,18 amperios. El agua, al ser tan mal conductor, el bombillo se va a apagar de uno, o sea, se va a apagar ahí. Entonces lo que vamos a hacer es echar sal y empezamos a revolver. La sal tiene que quedar bien disuelta. El LED va a empezar a brillar cada vez más intensamente. ¿Por qué? Porque el agua con sal es muy conductora de electricidad. Y así es como quedaría una resistencia casera. Entre más sal eches, menos ohmios habrán. Y entre menos ohmios hayan, más brillará el LED o más fácil se transportará la energía por medio del circuito que esté sumergido en el agua. En conclusión, la ley de OHM es la base de la matemática, que explica cómo se comporta la electricidad en cualquier circuito.